Entonces, dentro de los trastornos de conducta graves que vemos generalmente en la práctica en psiquiatría, tanto en la consulta privada como en la consulta institucional, hablamos de los trastornos de conducta, como es el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante, otros trastornos que se presentan en la edad escolar y también el trastorno explosivo intermitente, pero que eso es más frecuente en personas adultas y no tanto en niños y en adolescentes. También les había dicho que el trastorno de hiperactividad con déficit atencional también está catalogado por muchos autores como trastorno de conducta, ¿no? Grave. Entonces, ¿a qué se refiere el trastorno negativista desafiante? En que los arrebatos de cólera del niño, su negatividad a cumplir normas y los comportamientos molestos superan las expectativas de estas conductas para los niños de esta edad. Los niños tienen arrebatos de rabia, de cólera, se niegan a cumplir normas, ¿no es cierto? Y a veces tienen comportamientos que molestan a la gente que está con ellos, pero que no pasa de ahí. En cambio, para hablar de un trastorno, y que además se llama negativista desafiante, los desafíos, el negativismo, el comportamiento molesto, tiene que superar las expectativas que se tiene para los niños de una determinada edad. Entonces, estos niños se caracterizan porque sus conductas tienen un patrón duradero, o sea, dura bastante tiempo, ¿no? Pero a diferencia del trastorno disocial, no se producen agresiones graves de las normas o de los derechos de los demás. En cambio, el trastorno disocial, si ustedes recuerdan, permanentemente están violando los derechos de los demás, violan las normas y las leyes y producen cuadros o hay cuadros de agresividad bastante importantes, desde los actos encubiertos hasta los actos en los que realmente ellos actúan hasta tener problemas judiciales, ¿no es cierto? Tienen actos delincuenciales que van a ir más allá y van a tener problemas con la autoridad. En cambio, el trastorno negativista desafiante puede tener ese patrón duradero de esas conductas alteradas, pero sin agresiones a los demás y sin violación de las normas, de los derechos de los demás. Estas conductas negativistas y agresivas durante la infancia se encuentran entre las causas, como les había dicho al principio, más frecuentes por la que estos niños son atendidos en la consulta, ¿no es cierto? Entonces, ese patrón que hace que permanentemente están en ese cuadro de desafío y de negativismo y conductas alteradas con los adultos sobre todo, entonces hace que sean motivo de consulta. Y sobre todo porque estos niños no se responsabilizan de sus conductas alteradas y no se responsabilizan de las consecuencias de sus actos, echan la culpa a los demás y eso se constituye por ello en uno de los trastornos que vemos con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan a este trastorno? Uno es discutir con los adultos, ya el nombre ya lo está diciendo, ¿no es cierto? Negativista, desafiante. Discuten con los adultos, se molestan con facilidad con los demás y generalmente vemos niños enojados, resentidos, tienen problemas no solo en el hogar, sino también en la clase, en relación con sus compañeros, pero como habíamos dicho, no recurren a la agresión física ni a una conducta que sea significativamente destructiva, ¿no? Entonces, esas conductas, cuando son moderadas, sabemos que normalmente se produce al principio de la niñez y adolescencia. Y entre poblaciones sanas se ha observado entre un 16 a 22%, según el Manual de Desórdenes Mentales, el último que es el 5, los índices de prevalencia oscilan entre el 2 al 16. Puede iniciarse a los 3 años y se advierte a partir de los 8, casi nunca después de la adolescencia.
y es mayor en varones, al igual que el trastorno disocial, ¿no? Entonces, estos niños pueden empezar con esos cuadros de negación, de desafío a la autoridad a los 3 años, pero prácticamente pasa y donde se percibe con mayor claridad a los 8 años, ¿no es cierto? Cuando el niño ya está en una edad escolar, donde se va a relacionar con los demás. En estos niños o en los niños en general sabemos que los niños tienen capacidad para hacer diferentes cosas y adaptarse en la medida en la que van creciendo y desarrollando, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando están entre los 18 y 24 meses, antes de llegar a los 2 años, y el niño empieza a caminar, ¿no es cierto? Y ya quiere tener su autonomía, quiere tener libertad. Entonces empieza a caminar. Y cuando un adulto quiere agarrarle o quiere cuidarlo, el niño hace que realmente empiece a tener esa actitud de rechazo hacia el adulto, ¿no es cierto? Como déjenme, yo puedo, entonces yo voy a caminar solo, porque para él significa que ya es autónomo, ¿no? Entonces, estos niños que tienen este trastorno exageran de una manera muy grande esas sus conductas negativas, ¿no? Rechazando a los padres, rechazando a los cuidadores que no quieren que los agarren, que los cuiden. Y también se ha visto que en padres que tienen figuras de autoridad muy grandes, entonces, y que ellos piensan que tienen la razón, ¿no es cierto? Entonces, se ha visto que estos padres y estos niños establecen como una lucha, ¿no? Entonces, estos padres que tienen esos modelos de expresión e imposición de su voluntad, entonces pueden contribuir a que aparezcan estas conductas en los niños. Lo que les decía, esas luchas permanentes con sus hijos. Los hijos no quieren una cosa y los padres insisten en que cumpla un modelo. Entonces se establece ese vínculo alterado, ¿no es cierto? No hay ese vínculo afectivo que lo que queremos es que haya con los niños para que puedan tener un desarrollo y un crecimiento normales, adecuados, afectivos, pero entonces en esta edad esos padres que tienen esos modelos de conducta también van a influir o van a hacer que aparezcan estos trastornos que son sobre todo el trastorno negativista desafiante, ¿no es cierto? Al final de la niñez, los traumas ambientales, la enfermedad o la incapacidad crónica, también algunas patologías mentales pueden desencadenar un comportamiento de oposición como defensa. ¿Qué sucede en los pacientes o en los niños que permanentemente tienen que ir al médico, ¿no es cierto? Así como el trastorno disocial, cuando tienen una enfermedad médica, entonces empiezan a generar resentimiento, empiezan a tener resentimiento. No, no quiero ir al médico, ¿qué me va a hacer si ya el niño a los 8 años ya se da cuenta, ¿no es cierto? Y mucho más los niños que tienen una enfermedad médica, cada vez que van al hospital, entonces es como que van entendiendo mejor las cosas y a los 8 años pues ya pueden entender y ya pueden tener además y presentar estas conductas de desafío a la autoridad. ¿Para qué voy a ir si no me cura? ¿No es cierto? Entonces, o aquellos niños que tienen alguna discapacidad también, o alguna habilidad diferente, como sea, o los traumas que tienen en el hogar, entonces hacen que los niños desarrollen un comportamiento de oposición como defensa, ¿no? La adolescencia en realidad es una etapa de oposición. Si nosotros les decimos blanco a un adolescente, él nos va a decir negro, porque esa es su posición. Las teorías psicoanalíticas que indican que los conflictos que no se han resuelto, ¿no es cierto?, como los traumas, por ejemplo, entonces alimentan las conductas agresivas. Si el niño no ha introyectado, no ha llevado a su inconsciente esos traumas, esas heridas, esos conflictos, entonces estos niños van a empezar a desarrollar esos comportamientos oposicionistas y alimentando las conductas agresivas, ¿no? Porque es una conducta de agresión, no quiero, ¿qué me vas a hacer si no hago? Por ejemplo, entonces es un trastorno de conducta grave. Y las teorías conductistas sugieren que todo lo que se ve en el hogar, ¿no es cierto?, se aprende y además se refuerza.
Entonces, es como dice el dicho, está aumentado y corregido, además, ¿no? Entonces, que todas esas conductas que se ven en los padres, esas conductas anómalas, perdón, que se ven en los hogares y que están viendo los niños de sus padres, entonces ellos van a tener y van a ser mayores incluso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuando principalmente estos comportamientos exceden los esperados para la edad que tienen los niños. Entonces discuten con los adultos, pierden los estribos como si fueran adultos, ¿no es cierto? Están enfadados, resentidos, se molestan fácilmente con los demás, tienden a echar la culpa a los demás y en el hogar casi siempre van a iniciar estas conductas, ¿no? Y además en la escuela, si conocen a alguien, entonces no van a iniciar, o mejor dicho, van a iniciar sus conductas alteradas con ellos, casi nunca con personas que no conocen. Ellos no se consideran desafiantes y justifican sus conductas con circunstancias poco razonables. Por eso decíamos que más bien echan la culpa a los demás, ¿no? Los casos crónicos van a interferir con las relaciones interpersonales, el rendimiento escolar, porque una vez que llegan a conocer a los niños, empiezan a tratarlos estamos hablando de la escuela, ¿no es cierto?, en un curso. Entonces, una vez que los conocen, y ya van a empezar a desarrollar sus conductas oposicionistas con ellos. Y obviamente esta conducta que va a generar que los demás niños se alejen de ellos, porque tienen una conducta de oposición, de desafío a la autoridad, y que van a pensar, esto es un malcriado, no le obedece a la maestra, ¿no es cierto? Más bien le desafía, le está encarando. Entonces las relaciones interpersonales se afectan y por supuesto el rendimiento escolar. Por eso carecen de amistades y las relaciones que tienen las conciben como insatisfactorias. Los niños los van dejando, dejan de ser sus amiguitos y entonces ellos que dicen, mejor, ¿para qué voy a tener un mal amigo? Prefiero no tener, ¿no es cierto? Entonces, y por eso sus conductas alteradas, su rendimiento escolar baja, no participan de las actividades de todos los días, se oponen a las demandas externas y ellos insisten en solucionar sus problemas solos, sin la ayuda de nadie. ¿No es cierto? Por eso, así como el niño que está aprendiendo a caminar y no se quiere hacer agarrar, si me permiten, con la mamá o con el papá, lo mismo sucede en la escuela. Esas conductas de oposición se trasladan del hogar a la escuela. ¿No es cierto? No, yo solo voy a hacer, pero estás equivocado, no se hace así este ejercicio, pero yo puedo, yo voy a hacer, usted no sabe. Y como el resultado va a estar mal hecho, le va a echar la culpa a la maestra, ¿no es cierto? Usted tiene la culpa porque me ha venido a distraer. Usted ha venido y yo me he equivocado, o a sus compañeros, ellos no me han querido ayudar, yo les he preguntado, ¿no es cierto? Y por eso, lamentablemente, estos niños tienen baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, el estado de ánimo deprimido, tienen arrebatos de cólera, consumen drogas, ¿no es cierto? Y para hacer el diagnóstico de este trastorno tenemos que tener en cuenta un criterio A donde existe ese patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses. No se olviden que empieza a aparecer a los 3 años y a los 8 años es donde se manifiesta con más fuerza, ¿no es cierto? Y se manifiesta con 4 síntomas de cualquiera de estas categorías y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano, con una persona que no sea conocida, ¿no es cierto? O sea, va a tener cualquiera de estos síntomas durante más de 6 meses o 6 meses, no menor a 6 meses, y al relacionarse con una persona que no sea conocida, que no sea su hermano, entonces se va a poder mostrar el niño enfadado, irritado, pierde la calma, se molesta, está resentido, tiene discusiones y actitud desafiante, desafía o rechazas, desafía y tiene esa actitud desafiante y discusiones con adultos, con autoridades, desafía o rechaza, molesta a los demás, culpa de sus errores a los demás y es vengativo, ¿no? Y es rencoroso, además. Y el criterio B, que nos indica que este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato.
familia, grupo de amigos, compañero de trabajo. Y además, al igual que en los otros trastornos mentales, no solo en los trastornos de conducta, ¿no es cierto?, tiene un impacto negativo tanto en el área social, educativa, profesional, en todas las áreas donde lamentablemente se desenvuelve el niño. Entonces va a haber un malestar en él y en las personas de su entorno. Y el criterio C, que estos comportamientos no aparecen porque haya un cuadro psicótico, un trastorno de consumo de sustancias, un trastorno afectivo, ¿no es cierto? Y además no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que también es un trastorno afectivo y trastorno de conducta. Es permanente o es frecuente, es muy frecuente ver a estos niños que tienen el trastorno negativista desafiante con esa actitud. Los criterios del DSM-5 nos indican que se puede especificar la gravedad, ¿no es cierto? Leve si los síntomas se limitan a un entorno, puede ser al entorno familiar, que es generalmente donde aparece el trastorno. Moderado cuando aparecen en 2 entornos por lo menos, y grave cuando aparecen en 3 o más entornos o en 3 o más contextos donde se desenvuelve el niño. ¿Con qué patologías tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Como estas conductas de oposición son normales y adaptativas, ¿no es cierto?, en los niños, hemos dado solo el ejemplo de aprender a caminar, pero también puede ser el aprender a comer, ¿no es cierto?, que la mamá le está poniendo la cuchara y después el niño le quita la cuchara a la mamá porque ya tiene la suficiente autonomía. Entonces es normal. Estos periodos de negativismo debemos diferenciarlos de un verdadero trastorno negativista desafiante. Decimos, ¿no es cierto?, hay diferentes etapas en el desarrollo y crecimiento de los niños. Hay etapas en las que no quieren comer. Hay etapas después cuando van creciendo que no quieren que los padres los acompañen a la escuela, ¿no es cierto? Menos que la madre le dé un beso al niño o a la niña, entonces se sienten mal, sobre todo los niños, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar de que realmente sea eso y tenemos que tener en cuenta el tiempo de duración, donde se desenvuelve y cómo está este niño, ¿no es cierto? También hay un trastorno negativista desafiante que se puede presentar como reacción a un estrés y puede clasificarse como un trastorno adaptativo, ¿no? Cuando un niño se reacciona o más bien se expone o se enfrenta a una situación de estrés grande, por ejemplo, por el hecho de cambiar de escuela, ¿no es cierto?, a medio año, entonces los padres que generalmente se trasladan o los trasladan por su actividad laboral de una ciudad a otra, como los militares, voy a poner el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces los niños tienen que abandonar la escuela, los amigos que habían hecho, y se enfrentan a una nueva situación. Entonces esas situaciones de estrés nuevas van a generar en los niños esos trastornos negativistas desafiantes, pero que no son como tal y más bien son un trastorno adaptativo. Todos estos síntomas pueden presentarse como si fuera el trastorno, pero en realidad el niño se tiene que adaptar nuevamente a esa situación, ¿no? Cuando en el curso de un trastorno disocial, una esquizofrenia o un trastorno del estado de ánimo aparecen los síntomas de este trastorno, tampoco se puede establecer un diagnóstico, porque puede ser parte de, ¿no es cierto?, la esquizofrenia, de la depresión, del trastorno disocial. No me acuerdo si alguno de sus compañeros de este grupo me preguntó si realmente si en estos niños había depresión o más bien puede ser una depresión enmascarada, ¿no es cierto? Entonces, los síntomas que presenta de negativismo, de oposición, más bien pueden ser síntomas de una depresión o puede en medio de la depresión también presentarse estos síntomas. Entonces no podemos hacer un diagnóstico así. Y estas conductas también pueden observarse en el TDAH, ¿no es cierto? Puede haber comorbilidad, lo mismo con la depresión, con los trastornos cognitivos, en los trastornos de aprendizaje y en el retraso mental. Entonces, todo depende de la gravedad, la persistencia, la duración, no menos de 6 meses, ¿no es cierto?,
para que podamos establecer el diagnóstico de trastorno negativista desafiante. La evolución y el pronóstico dependen de la gravedad de los síntomas y la capacidad del niño para elaborar respuestas adaptativas a la autoridad, ¿no es cierto? Entonces, el niño tiene que aprender, está creciendo, se está desarrollando y también tiene que aprender a adaptarse, porque no va a poder actuar toda su vida negándose y desafiando a todos, ¿no es cierto? Cuando no está de acuerdo en las cosas que tiene, con las cosas o en las cosas que tiene que hacer. Entonces, cuando persisten estos síntomas, lamentablemente el pronóstico es malo, ¿no es cierto? Porque ahí el niño tiene riesgo, es muy vulnerable para sufrir nuevos trastornos como el disocial o el consumo de sustancias. Lo mismo que habíamos hablado del trastorno de hiperactividad con déficit atencional, ¿no es cierto? Generalmente los síntomas empiezan a remitir a los 12 años, pero si no, puede evolucionar a un trastorno disocial o a un trastorno por consumo de sustancias. Y lamentablemente lo mismo sucede con estos niños que tienen este trastorno negativista desafiante. Una cuarta parte de estos niños dejan de cumplir con los criterios diagnósticos en los años siguientes, ¿no es cierto? Entonces se van adaptando a la autoridad. Entonces ya no se confrontan, ya no desafían y más bien se van adaptando y los síntomas empiezan a remitir. En aquellos en los que persisten los síntomas pueden permanecer estables, ¿no es cierto? Quiere decir que los van a acompañar durante tanto tiempo y evolucionar al trastorno disocial porque empiezan a violar los derechos de los demás, las normas, y el pronóstico en estos casos se vuelve reservado. Entonces, el pronóstico además depende de este trastorno, depende de cómo es el funcionamiento familiar. Y si es una familia funcional, disfuncional, monoparental, donde no hay reglas claras, donde hay discursos psicopatones, donde hay familias ansiógenas, ¿no es cierto? Entonces realmente el pronóstico se agrava, ¿no? Y el tratamiento, pues el tratamiento, al igual que en el trastorno disocial, se basa en la intervención familiar, ¿no es cierto? Entonces hay que enseñarle a los padres, porque aquí quien tiene no es, si bien los trastornos de conducta tienen muchísimas causas y este es un trastorno de conducta que está, que las causas son todas esas que hemos visto en un abanico, ¿no es cierto?, que también van a producir, pero aquí la diferencia con el disocial es que el niño no viola ni no va a provocar cuadros de agresividad mayores o no va a producir agresiones, no va a tener esas agresiones frecuentes y graves hacia los demás. Les decía, sea poca o sea mucha la agresión, es agresión, ¿no es cierto? El daño es daño. Y los padres también muchas veces tienen que cambiar sus conductas. Lamentablemente la mayor parte de las veces, ¿no es cierto?, la terapia está basada en eso, en la intervención familiar, y lamentablemente los padres muchas veces no colaboran. Entonces tenemos que ayudarles a esos padres en los que sí se puede trabajar, como los que sí se puede trabajar. Entonces tenemos que enseñarle habilidades para que aprenda a manejar al niño, ¿no? Y tenemos que saber como terapeutas todo lo que sucede dentro del hogar para que se vayamos a los padres enseñando esas habilidades y además cómo van a interaccionar entre los diferentes miembros de la familia. Y la psicoterapia conductista, cognitiva conductual, ¿no es cierto?, que repetimos siempre, va a reforzar selectivamente y elogiar las conductas apropiadas. Cada vez que haya una buena conducta, ¿no es cierto?, pues el niño va a tener su recompensa, ¿no es cierto? Ya les decía, hay diferentes sistemas de recompensa, las estrellitas, las caritas, qué sé yo, y hay que elogiar, hay que reforzar esas conductas positivas y vamos a ignorar o no vamos a potenciar esos comportamientos indeseables del niño. ¿Hasta qué punto vamos a ignorar? Siempre tenemos que tener en cuenta el hecho de que el niño no se lastime.
La psicoterapia individual, por supuesto que es importante, al igual que la psicoterapia dirigida a los padres. Hay que trabajar con los pensamientos de ese niño y por eso hablamos conductual y cognitiva, ¿no es cierto? ¿Por qué actúa así? ¿En respuesta a qué? ¿Y por qué es esa su conducta así de negación? Pues ahí van a salir, muchas veces van a salir todos los traumas que pueden haber en el ambiente, en la familia, etcétera, ¿no? Entonces la psicoterapia individual es muy importante y también tenemos que enseñarle a los padres que esa actitud severa y punitiva tiene que desaparecer, porque no se trata de enfrentarse entre padres e hijos, ¿no es cierto? No se trata de ver, de medir las fuerzas, hasta qué punto me hace caso y hasta qué punto, si no me hace caso, yo le castigo. Y tenemos que aumentar esas influencias recíprocas, esa relación padre-hijo que sea la adecuada, influyendo de manera positiva en la evolución de este trastorno negativista desafiante. Y con eso hemos terminado lo que son los trastornos de conducta graves y también vemos otros a manera de repaso solamente las características que tienen las conductas problemáticas de niños de nivel preescolar, ¿no es cierto? Que pueden haber trastornos del lenguaje, que son las dislalias, el tartamudeo, el mutismo, que ¿por qué se convierten en conducta problemática? Porque lamentablemente ese lenguaje alterado no le va a dejar establecer al niño relaciones interpersonales o relaciones recíprocas normales, ¿no? O los niños se van a burlar, entonces le van a hacer bullying, ¿no es cierto? Y entonces va a empezar el niño a tener una conducta alterada. Puede ser de negación, puede ser de desafío, puede ser conductas de agresividad. Lo mismo los trastornos del sueño, esos niños que tienen miedo, que tienen pesadillas frecuentes, terrores nocturnos, entonces hay que trabajar mucho con estos niños, ¿no? Porque hay niños que con sus terrores nocturnos, por miedo a dormirse y a despertar gritando porque no saben qué le va a suceder, entonces no duermen toda la noche. Y obviamente cuando van a la escuela o van a tener trastornos de aprendizaje o van a tener trastornos de conducta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como una cadena. Le van a empezar a reclamar porque no has hecho tus deberes, te estás durmiendo en las clases, no atiendes, entonces van a empezar a presentar trastornos de conducta problemática. También los que tienen trastornos del control de esfínteres como enuresis, encuprexis, constipación, estos niños también tienen a la larga trastornos de conducta. ¿Por qué? Porque pues hay baja autoestima, porque para empezar en la clase, en la casa, le van a dar al niño todos los adjetivos calificativos de desvalorización, ¿no es cierto? Insultos, eres un cochino, te orinas, que has mojado la cama, que vas a lavar tus sábanas, que saca tu colchón, que voy a avisar a todos tus compañeritos, por lo menos las situaciones que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, a los niños todo el tiempo les están echando en cara este problema y sin tener en cuenta que las causas pueden estar en la familia o una causa en el niño. Yo recuerdo, no sé, les conté a ustedes, tenía un paciente hace bastantes años que después llegó a ser mi alumno y que ahora es mi colega y que tenía el problema de encomplexis. Sí, realmente ha sido muy, muy doloroso porque él se quedó solo, sus padres se fueron a la Argentina, mejor dicho, su madre, su padre tuvo otra pareja, entonces el niño empezó a presentar este trastorno. Y claro que llegó así al colegio, imagínense cómo era. Y el olor de las heces es como que se pega en la ropa, ¿no es cierto? Entonces, y no solo es de noche, también es de día. Entonces, si el cuadro va avanzando, entonces es hasta de día. Y este niño ya estaba en una edad muy avanzada cuando llegó a la consulta, pero gracias a Dios que salió, ¿no? Entonces no es tan simple, porque él decía, no,
todo lo que me dicen en el colegio, ya no quiero volver al colegio y yo realmente no puedo controlar. Por eso es un trastorno de control de esfínteres, porque hay situaciones psicológicas que están generando ello, ¿no? Y que estos niños, por fuerza, muchas veces tienen que empezar a presentar síntomas de agresividad para defenderse, primero con palabras y después a veces hasta la violencia física, ¿no? También entonces generan estos trastornos de conducta problemática. También ese trastorno de dificultad para aceptar la autoridad, que es menos que el trastorno negativista desafiante, pero sí que hay niños que están acostumbrados a hacer todo en su casa, todo lo que quieran, ¿no es cierto?, en su casa, y cuando alguien les empieza a poner un límite, un freno y a marcarle la cancha y decirle hasta dónde puede actuar el niño y no, entonces ahí empiezan a presentarse los trastornos de conducta, también la agresividad que se manifiesta en el hogar o que ellos entre hermanos o entre primos, una familia grande con hacinamiento, ¿no es cierto?, también va a tener esta conducta problemática, la timidez también, esos niños tímidos que de pronto tienen que aprender a defenderse, y los celos excesivos, ¿no es cierto?, que van a traer además como consecuencia un trastorno adaptativo o un trastorno del apego. También estos trastornos, estas conductas problemáticas del niño se van a manifestar también en la primaria. ¿Y cómo se van a manifestar? Con agresividad física o verbal, van a empezar a robar, van a empezar a presentar síntomas de depresión, mienten, ¿no es cierto?, hasta que llegan a adquirir una mitomanía. La mitomanía y la cleptomanía son trastornos de falta de control de los impulsos, porque es algo que ellos no pueden controlar, no lo hacen por gusto muchas veces. Pero si estamos hablando de trastornos de conducta, sí, ¿no es cierto? Saben que robando, pues muchas veces van a cubrir sus carencias y finalmente llegan a hacerlo por gusto. La crueldad con personas y animales es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Empiezan a robar y en la casa, ¿de dónde has traído? ¿De quién es este lápiz? Ah, me ha regalado mi compañero. Entonces, y si los padres no se cercioran, entonces realmente eso va a ir creciendo, creciendo mucho. La crueldad con personas y animales, la neurosis, la ansiedad, la angustia, el miedo que va a desarrollar esta conducta problemática incluso a la escuela, y ya no quieren ir a la escuela. Entonces el hurto es un problema de conducta grave, ¿no es cierto?, que le permite a la persona tener recursos que permiten compensar muchas veces sus miserias, y esto puede empezar a temprana edad y también se debe a la falta de afecto, ¿no es cierto?, sobre todo con los padres, la mala relación. Por eso es importante orientar para que estos niños puedan desarrollar a la larga unas conductas delictivas potenciales, ¿no es cierto? Entonces se dice que permitan compensar la miseria, no se refiere a la miseria de pobreza, de no tener cosas, ¿no? Se dice por eso que muchas personas, mujeres y hombres, pero más se ven las mujeres, ¿no es cierto?, tienen esa tendencia a las compras compulsivas, porque es una forma de que de cubrir sus carencias. ¿Y qué carencias? Sobre todo las carencias afectivas. Entonces lo mismo sucede con el hurto, con la mentira, también es otro trastorno de conducta que las mentiras van a ser determinadas tanto por la fantasía como por las mentiras delictivas, y que van a convertirse después en un trastorno de control de los impulsos, ¿no es cierto? Aquellos niños que mienten por la fantasía debido a una frustración, a la frustración que siguen, y la delictiva que tiene una finalidad. La crueldad con los animales también es un hecho muy importante y que hace que los niños a veces puedan causarle la muerte hasta a sus mascotas, ¿no es cierto? La ansiedad también es otro trastorno de conducta. La ansiedad aguda y crónica en los niños por las situaciones que les toca vivir en el hogar, las fobias, también los miedos a diferentes situaciones, a los animales, al transporte y la psicosis simbiótica. Es que aparece
en el momento de la separación, ¿no? Entonces no se separan de la madre y el niño y la madre parecería que actúan como una unidad simbiótica y en el momento que tienen que hacerlo, entonces se produce el trastorno. Y con eso habríamos terminado finalmente lo que es este tema. Y mañana empezamos alcoholismo. Hola.